ser misericordiosos desde el punto de vista que Dios es misericordioso, sino conocemos la misericordia que Dios ha manifestado a nuestras vidas. ¿Cierto? ¿En qué sentido? Muchas veces, como dice, ¿cierto? En las Escrituras dice de que Dios es misericordioso con justos e injustos porque hace salir su sol sobre buenos y malos, lo que dice el mismo Señor Jesucristo, ¿cierto? Sin embargo, no todo el mundo reconoce o la misericordia de Dios o conoce la misericordia de Dios. Pablo también habla de esto cuando dice de que Dios en su paciencia ha pasado por alto el pecado, no en el sentido de que hay un borrón, ¿cierto? Y cuenta nueva, sino que no le toma en cuenta a los hombres sus pecados en el sentido de que obra hacia ellos no conforme a nuestros pecados, sino conforme a su misericordia. Pero no todos los hombres y no todo el mundo reconoce su misericordia. Y a veces nos pasa eso como cristianos, ¿cierto? Que no logramos reconocer la misericordia que Dios tiene con nosotros día a día. No solamente en el momento de mi salvación, sino cómo su misericordia y su gracia nos sostiene. ¿Ya? Entonces, si no conocemos o reconocemos la misericordia de Dios, no podemos ser misericordiosos, o cuando queramos ser misericordiosos, nuestra misericordia va a ser limitada, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, en Lucas 6:36, por ejemplo, dice el mismo Señor Jesucristo: sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Entonces, ahí nos muestra el primer estándar, ¿cierto? Y quizás, ¿cierto? El estándar más grande de que tenemos que ser misericordiosos como Dios es misericordioso. Muchas veces nosotros somos misericordiosos, pero desde un punto de vista limitado y humano. Entonces nos cansamos o aplicamos una misericordia muchas veces en injusticia o para satisfacer algo interno. En Hebreos 2:17 dice: por lo cual convenía que en todo fuera semejante a sus hermanos, para que les fuera un sumo sacerdote misericordioso y fiel, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces, vemos realmente que el mismo Señor Jesucristo experimentó nuestras flaquezas, ¿cierto? Sin pecar, obviamente, para poder ser misericordioso, para poder ser un sumo sacerdote. Allí hay que entender de que el Señor Jesucristo como Dios no necesitaba aprender a ser misericordioso porque la expresión de la misericordia de Dios justamente era su encarnación. Pero como sumo sacerdote, como un hombre puesto a favor de los hombres, porque todo sacerdote es tomado de entre los hombres, ¿cierto? Necesitaba justamente ser un hombre para, desde el punto de vista del sacerdocio, aplicar la misericordia sobre nosotros. No en el sentido que él tuviera que entenderla, sino para que nosotros la pudiéramos recibir. En Santiago 5:11 dice: he aquí llamamos bienaventurados a los que se mantuvieron firmes. Oísteis de la paciencia de Job y visteis el propósito que tenía el Señor, porque el Señor es muy compasivo y misericordioso. Entonces, vemos de que el Señor es compasivo y misericordioso, y quería hablar de este ejemplo de Job, porque vemos, ¿cierto?, que Job tenía muchas, quizás causas, ¿cierto?, que Dios quería cambiar, independientemente que Dios dice de que Él es perfecto, justo y que no hay otro hombre como Él en toda la tierra. Sin embargo, la misericordia de Dios no es que no le pasó nada, sino que la misericordia de Dios es que Dios lo trató porque quería sacar lo más profundo de él. Y este es un tema importante porque la misericordia de Dios actúa así. O sea, vemos a Job, uno puede pensar cómo Dios puede haber sido misericordioso con Job si Job pasó todas las cosas que él pasó, ¿cierto? Desde la pérdida de sus hijos, de todos los bienes, ¿cierto? Y una prueba muy grande y un ataque de, ¿cierto?, el enemigo permitido por Dios. Entonces, nosotros vemos cómo Dios pudo o puede ser misericordioso en esa circunstancia. Por otro lado, uno puede decir, es que Job tenía temor, tenía esto otro, tenía lo de acá, tenía lo de allá. Entonces, en vez de encontrar puertas abiertas, supuestamente para por qué el diablo pudo hacer todo lo que pudo hacer, Dios va más allá con Job, porque Dios quería trabajar algo que estaba dentro de él, independientemente de las puertas abiertas que podía haber. Uno puede ver de que realmente había temor en él, había cierto grado de, ¿cómo se llama?, de religiosidad, cierto, había cierto grado de que quizás con el tiempo, cierto, él empezó, cierto, a creer
que él era merecedor ¿cómo se llama? El favor de Dios. Sin embargo, en vez de encontrar puertas abiertas y causas, Dios iba a lo medular. Y eso es lo más importante que actúa la misericordia de Dios. Eh, ¿Por qué? Porque la gracia de Dios nos trae el trato de Dios como Padre. La gracia de Dios nos trae la paternidad de Dios sobre nosotros, el compromiso de Dios como papá de cumplir su propósito en nuestra vida. Por eso Santiago 5:11 dice, y visteis que el propósito que tenía el Señor, porque el Señor es muy compasivo y misericordioso. El propósito de Dios no era darle el doble de lo que Él tenía, porque muchas veces nosotros, ¿cómo se llama? Muchas veces nosotros, ¿cierto? Nos confundimos, ¿cierto? De que Dios nos hace pasar un trato, ¿cierto? O, ¿cómo se llama? Una prueba que incluso puede ser por causa de nuestros propios, ¿cómo se llama? Errores, porque Dios nos quiere dar el doble. Como, ¿cierto? En el caso de Job, ¿cierto? De que Dios le dio, ¿cierto? El doble de todas las cosas que él perdió. Sin embargo, ¿cierto? Nos encontramos que no se refiere a eso Santiago 5:11, que el fin del Señor, sino el fin del Señor con Job era cambiar lo interno de Job, llevarlo a un nuevo nivel de relación con Dios. Un nivel más profundo, que él creciera como persona, que él madurara su relación con Dios y obviamente madurara como persona, ¿cierto? Y eso interno es lo que Dios sacó por medio del trato. Lo llevó de ser un siervo justo, ¿cierto? Etcétera, etcétera, con todas las cualidades, lo llevó simplemente a cambiar su corazón a simplemente un corazón de siervo y no afirmarse más en su justicia, en sus logros, en las bendiciones que Dios le daba, etcétera, etcétera. Y eso le trajo paz a Job y lo hizo crecer. Lo hizo llegar a un nivel superior. Entonces, muchas veces nosotros, hermanos, somos como los, ¿cómo se llama? Amigos de Job, ¿cierto? Que Dios ¿cómo se llama? Enojó con ellos, ¿cierto? Porque dice, ninguno de ustedes ha hablado como mi siervo Job. No estaba Dios avalando todo lo que dijo Job cuando dijo, es que Dios es más grande que yo, por eso que me tiene aquí, sino que realmente lo que Dios estaba avalando fueron las últimas palabras de Job donde dijo, de oídas te había oído, ¿cierto? Por tanto pongo mi mano en mi boca y me arrepiento. Eso es lo que estaba, ¿cierto?, avalando Job, que al haber visto el trato de Dios y la mano severa de Dios sobre Job y todo lo que había hablado Dios hacia Job, estos tres amigos se deberían haber arrepentido. En vez de pensar, tenemos la razón quizás, ¿cierto? Por fin Dios lo reprendió de su locura. Entonces muchas veces nosotros somos como los amigos de Job. Buscamos tapar, buscamos los parches y no buscamos la raíz. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo una enfermedad, ¿cierto?, que es causado por el sedentarismo, ¿cierto? Y voy a un lugar para que me operen, ¿cierto? Para que me den vitaminas, para que me den esto, todo lo demás, etcétera, etcétera. Pero no dejo de ser sedentario. No estoy atacando la raíz, sino que simplemente estoy poniendo parches a una sintomatología. Muchas veces nosotros buscamos, es que tiene esta raíz, es que puede ser por esta maldición, es que quizás es por lo de aquí, pero tenemos que ir siempre a la raíz, a lo que Dios quiere cambiar, y a eso se refiere con ser misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Porque esa es una forma de pensar, es una forma de ser, en la cual nosotros tenemos que tratar a los demás por medio de la misericordia. ¿Dios nos reprende? Sí. Dios hace esto, hace aquello, pero lo que hace, lo hace con un trasfondo más profundo del que pensamos nosotros. Que muchas veces nosotros nos hemos dado cuenta con los años de que realmente Dios quería cambiar esto y no lo que yo pensaba, por ejemplo. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que relacionarnos entre nosotros. Por ejemplo, les voy a mostrar el otro pasaje que había encontrado. En Mateo 12:7, el Señor Jesucristo reprende a los fariseos, ¿cierto? Y le dice, si hubierais comprendido qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no habríais condenado a los inocentes. Entonces, hermanos, necesitamos entender cómo funciona de una manera práctica la misericordia de Dios sobre nosotros para poder aplicarla a los demás. Si no, vamos a aplicar algo limitado, algo en injusticia y muchas veces algo carnal, por muy buena intención que tenga.
Entonces, lo que dice el Señor Jesucristo, si hubieseis comprendido qué significa misericordia, quiero y no es sacrificio, no habríais condenado a los inocentes. Cuando nosotros muchas veces no entendemos qué significa misericordia, quiero y no sacrificio, ¿qué hacemos? Terminamos condenando a los inocentes. ¿Por qué? Porque no aplicamos la misericordia desde el punto de vista de Dios, desde el pensamiento de Dios. Y la Biblia es clara cuando dice de que realmente nosotros tenemos que pensar como Dios. Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, por ejemplo. Habla de una inteligencia espiritual. Entonces, eso se va a lograr en nosotros de una manera relacional con Dios. Si yo estoy más pendiente de cómo Dios piensa sobre mí, cómo Dios obra en mí, esa forma de pensar se va a transmitir a mí. Y no solamente desde un punto de vista espiritual, sino desde un punto de vista simplemente natural. Si yo estoy con una persona y veo cómo habla, cómo piensa, ¿cierto? Y tengo cierto grado de admiración con esa persona, tarde que temprano voy a terminar pensando como la persona. Yo tuve, ¿cómo se llama? Un supervisor y una, ¿cómo se llama? Supervisora ¿cómo se llama? A cargo, ¿cierto? Y esta, ¿cómo se llama? Supervisora estaba tan metida, ¿cierto? En el trabajo y cómo yo hacía el trabajo, que terminó pensando como yo en tomar las decisiones en el trabajo. Entonces después con el tiempo yo podía confiar en ella. Mira, ve tú este tema porque sabía que iba a ser lo que yo hacía. Entonces, si puede pasar en las cosas naturales, ¿cuánto más con Dios que tiene tanto cuidado de nosotros y tanta influencia sobre nosotros y que puede llegar a ser espiritual? Entonces, las escrituras, por ejemplo, también en Mateo 18:33, cuando el Señor Jesucristo está hablando de una, ¿cómo se llama? Parábola, ¿cierto? Dice, ¿no debíais tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Aquí está hablando sobre entregar el perdón. O sea, cuando una persona es perdonada y no perdona a otra, ¿cierto? Le dice, ¿no deberías tú tener misericordia? Y ahí vemos un punto importante en la misericordia que es el perdón, que obviamente involucra el amor de Dios. Entonces, cuando nosotros no entendemos la magnitud de las cosas que Dios nos ha perdonado, ¿qué hacemos? No perdonamos. Amén. ¿Qué más dice? Dice Lucas 11:41, y quiero ver este pasaje porque esta versión que voy a leer es la versión textual. Y lo encontré muy interesante porque dice Lucas 11:41. Más bien dad con misericordia de lo de adentro, y aquí todo os será limpio. ¿Qué dice en esa versión, hermano? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo será limpio. Ya. Aquí dice, más bien dad con misericordia de lo de adentro, y aquí todo os será limpio. Entonces, creo que quizás esta versión alcanza a entender la profundidad de lo que quería enseñar el Señor Jesucristo, porque no es algo externo de simplemente dar limosna, sino que aquí dice más bien, dad con misericordia de lo de adentro, y entonces todo será limpio. Entonces nosotros vemos de que del hecho de dar misericordia nos limpia porque nos hace cambiar nuestra manera de pensar, nuestro juicio muchas veces condenatorio sobre la gente. ¿Qué más? Romanos 9:15 al 16. Ciertamente Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Así pues, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, creo que uno de los puntos más importantes de la misericordia de Dios hacia nosotros es entender que es por gracia. ¿Cuál es el problema? Que con el tiempo como cristianos nos olvidamos que es por gracia y terminamos pensando de que lo que Dios nos sostiene o lo que Dios nos da, ya sean dones, quién sabe, todo, ¿cierto? En parte lo merecemos. Y si bien yo les he enseñado harto sobre ser dignos, pero ser dignos también es una gracia. Porque si no fuese por la misericordia de Dios, porque Dios nos diera esa oportunidad, por mucho que cumpliéramos los requisitos, nosotros no podríamos ser dignos ni acceder a nada. Dios no nos tiene que dar nada, porque no lo merecemos y no lo podemos arrebatar de Dios. Es Dios quien lo quiere dar. Entonces, cuando nos olvidamos de eso, ¿qué pasa? Nosotros empezamos a tratar a los otros sin misericordia. Primera de Corintios 7:25 dice, acerca... Ah, no, este no.
solamente, ¿cómo se llama?, recalcar de 1 Corintios 7:25 que el mismo Pablo dice, como uno que ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Y este es un punto importante porque dice, acerca de la doncella no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión como uno que ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Entonces, otro de los efectos de la misericordia de Dios en nosotros es alcanzar fidelidad. Si no conocemos la misericordia de Dios, no nos preocupamos de reconocerla y de transmitirla como es de parte de Dios, nos va a impedir llegar a ser fieles y perseverantes. Segunda de Corintios 4:1 dice, por lo cual teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que recibimos, no desmayamos. La misericordia nos hace, ¿qué cosa? No desmayar. ¿Ya? Entender la misericordia que tiene Dios con nosotros y procurar aplicarla con toda diligencia a los demás. Santiago 2:13 dice, porque el juicio será sin misericordia para el que no hizo misericordia, pero la misericordia se gloría contra el juicio. Y esto es parte de lo que el mismo Señor Jesucristo entrega, ¿cierto? Cuando dice, ¿cierto?, de que con la vara con que nosotros juzgamos, seremos juzgados. Entonces aquí dice juicio sin misericordia al que juzga o al que no hace misericordia. Por lo tanto, tenemos un llamado a hacer misericordia. Y hacer misericordia no es simplemente hacer obras sociales. No es simplemente entregar dinero, entregar cosas, ¿cierto? Sino porque eso podría ser visto como, caridad, que es parte de la misericordia. Sino que la misericordia es una actitud, una forma de ser, una forma de relacionarme, una forma de entender a la persona, una forma de ayudarla. Le puedo entregar la misma ayuda psicológica, etcétera, etcétera. Pero cuando va sin misericordia, no puede ser espiritual. Y puede incluso hasta destruir. Pero cuando es con misericordia hay un efecto espiritual. Pero para poder entregar eso, primero tenemos que entender la misericordia que Dios tiene hacia nosotros y nos sostiene. Y para eso tenemos que despojarnos de los que creemos que nosotros merecemos. Amén. O justificarnos muchas veces. Santiago 3:16-18. Porque donde hay celos y contienda, allí hay desorden y toda obra ruin, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, luego pacífica, comprensiva, dispuesta a razonar, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial, sincera, y el fruto de justicia es sembrado en paz para los que hacen la paz. Entonces nosotros vemos de que la misericordia no es solamente cosas externas, es algo interno. La sabiduría es saber qué hacer y saber cómo hacerlo y saber cuándo hacerlo. ¿Cómo se llama? Obviamente que agrada o que es la perfecta voluntad de Dios. El qué, el cómo y el cuándo. Y es una forma de ser, es una forma de pensar, es una forma de carácter, la misericordia de Dios, que tenemos que manifestar. En Judas 1:22 también nos manda a tener misericordia, cuando dice, tened misericordia con algunos que vacilan. Entonces la Biblia que nos exhorta constantemente a tener misericordia. Sin embargo, la misericordia no es cosas externas, no es simplemente una palabra de aliento, cierto sustento, etcétera, etcétera, sino que es una forma de ser, una forma de pensar, como en Santiago 3 vemos, una sabiduría que viene de lo alto. Para que se manifieste esa sabiduría, tenemos que dejar los celos, las contiendas. Amén. Entonces, cuando mi corazón está lleno de celo, de contienda, no puede manifestarse la sabiduría de lo alto. Necesitamos comprender la misericordia que Dios tiene con nosotros, saber que no merecemos nada, que es por gracia, pero no solamente de diente a labio, sino que escudriñese, examínese. ¿Cierto? Porque Dios siempre va a tratarnos como a Job, de adentro hacia afuera, lo más profundo. Lo peor que nos puede pasar es que nos conformemos. Dios quiere tratarnos más. Ayer estábamos conversando con unos amigos, ¿cierto? Y realmente el reino es mucho más de lo que nosotros pensamos. No nos podemos conformar a esto. El reino es más. El reino dentro de mí tiene que ser más. El poder del reino de Dios, o sea, en mí vive el Dios vivo. El Dios que sustenta todas las cosas, sustenta el universo. ¿Cómo me voy a conformar con un propósito tan limitado como el que muchas veces nos conformamos?
Muchas veces nosotros decimos, es que ellos son cuadrados, y muchas veces nosotros somos los cuadrados porque encasillamos a Dios. Dios quiere esto de mí. Con esto estoy conforme. Este es el llamado que Dios me dio. Y el reino de Dios es eterno. Y limitamos a Dios. Ayer también estábamos, ¿cómo se llama? Conversando cómo los siervos de Dios mueren de repente en cualquier cosa, una enfermedad, ¿cómo se llama? Un accidente, y es algo que nos puede pasar. La vida en esta tierra es corta. ¿Cómo vamos a llegar al tribunal de Cristo? Es que yo me conformé con esto porque creí que ese era mi llamado y le puse todo mi empeño. Entonces, muchas veces los cuadrados somos nosotros. Entonces, tenemos que empezar a expandernos internamente al reino de Dios para poder manifestarlo a otros y sembrar el reino. Estamos quizás en una de las épocas que más necesitan del reino de Dios y donde el reino de Dios ha estado quizás mayormente vituperado. Y vemos que las tinieblas van avanzando, y en gran manera los que se supone que somos los embajadores del reino de Dios aquí en la tierra, estamos más corruptos, más corruptos, más corruptos, más corruptos, y pareciera de que todo hace que nos alejemos de los verdaderos conceptos del reino cada vez más. Unos toman una parte, otros toman otra parte, pero nadie está enfocado quizás como el Espíritu Santo querría. Entonces el mundo necesita luz de verdad. Se necesita manifestar el reino de verdad, no el reino como algo que va al lado, como un amigo, como algo más que me ayuda para cumplir mis propósitos, mis deseos, sino realmente como un propósito de vida, como una vida entera. Sudar la gota gorda y, ¿cómo se llama?, dejarlo todo aquí en la tierra por descubrir mi llamado del reino de Dios, que no significa un ministerio, un título y cuantas otras cosas más, sino cuál es mi llamado en el reino de Dios. Pero no se conforme. ¿Cuál es mi llamado? Ser pastor, ser profeta, ser papá, ser mamá, ser esposo. No limite a Dios, hermano. No limite a Dios. Job era simplemente un padre de sus hijos, que era un maestro, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Pero Dios quería mucho más. Pero, ¿qué quería? Lo de adentro. Nosotros vemos grandes siervos de Dios, por ejemplo, hay, ¿cómo se llama? Un profeta que dice, ¿cierto? Que es uno de los profetas, ¿cómo se llama? En menores, dice, yo no soy profeta, soy simplemente un hombre de campo, que Dios me habló y yo le estoy diciendo lo que Dios me dice. Así de simple. No. Entonces, no nos limitemos. No nos limitemos. Realmente hay un llamado del reino y el reino va más allá de lo que pensamos, hermanos. Y tenemos que nosotros no esperanzarnos en que va a venir, que va a pasar, que va a venir un avivamiento, que de repente van a cambiar las cosas, que se va a mover el poder de Dios en nosotros. Si hace 10, 15, 20 años atrás pensábamos igual y han pasado 15, 20 años y seguimos pensando que va a pasar en el futuro, así nos vamos a morir, pensando que en algún momento va a pasar. Ahora quiero que se manifieste el reino de Dios en mi vida, en plenitud. O por lo menos estar haciendo todo lo que tengo que hacer para que se manifieste en plenitud. No nos tenemos que conformar, hermanos. No nos tenemos que conformar. Tenemos un llamado de reino y tenemos que descubrirlo. Y uno de los pilares de eso es la misericordia. Tenemos que entender que la misericordia de Dios involucra que ha querido darnos el reino, como dice el Señor Jesucristo. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Muchas veces pensamos que el reino es hacer culto. El reino es simplemente formar una familia. El reino simplemente es tener dinero. El reino simplemente es ser pastor. El reino simplemente es tener una iglesia y cantar lindo, cantar fuerte, ¿cierto? Y mientras más gente haya, tener discipulados, etcétera, etcétera. Y el reino más que eso, dice, a vuestro Padre ha placido daros su reino, que gobierna sobre todo lo creado, espíritus, ángeles, demonios, principados, sobre el cosmos, sobre quizás cuántas otras cosas más que están creadas que ni siquiera tenemos idea. Ese es el reino que nos quiere dar, que nos ha dado Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Conformarnos? Entonces, el llamado que Dios nos hace es a entender, cuando entendamos esa misericordia, o estemos encaminados a entenderla, yo creo sinceramente que vamos a empezar a crecer al ritmo que Dios espera que crezcamos.
Podemos estar creciendo, pero nuestra pregunta es, ¿estamos creciendo al ritmo que Dios quiere que crezcamos? Es que yo estoy haciendo esto, ¿estás dedicado a descubrir lo que Dios quiere de ti en el reino de Dios? Eso incluye la familia, incluye todo. Pero no limitemos a Dios, porque cuando limitamos a Dios terminamos usando el reino para hacer lo que en cierta manera más nos acomoda. Y muchas veces así escondemos temores, ¿cierto? Escondemos heridas y un montón de cosas. Amén, hermanos. Eso. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, te doy las gracias, Señor, por poder compartir, por poder hablar de tu palabra. Yo te pido, Señor, que puedas abrir nuestros sentidos espirituales y también naturales para poder entender, comprender, percibir de una manera consciente, de una manera práctica, la misericordia que tienes con nosotros y que nos sostiene, Señor. Manifiesta en nosotros tu reino a cabalidad. Expande en nuestro interior tu reino, Señor. Tú eres el Rey que sostiene todas las cosas. No queremos limitarte. Quita, Señor, todos los límites que muchas veces nosotros hemos puesto, la amargura, las heridas, Señor, el orgullo, la soberbia o la justicia propia, Señor. Quita todas las limitantes que no nos permiten vivir a plenitud y expandir el reino de Dios. Queremos vivir en tu poder, Espíritu Santo. Queremos vivir, Señor, en tu guianza. Queremos vivir en tu revelación, Señor. Queremos vivir en todo lo que eres, Dios Todopoderoso. Manifiéstate en nosotros, Señor Jesucristo. Te lo pedimos, Señor. Amén.